Toda mi vida fui la hija menos. Hasta que mi esposo enfrentó a mi padre. Y destapó un secreto que rompió décadas de silencio. Mi padre siempre ha tenido el don perverso de destruirte con una sonrisa. No alza la voz, no lanza insultos. Solo clava sus palabras como cuchillas frías, mientras sostiene su copa de vino como si brindara por tu fracaso. Esta vez no fue distinto. Pero fue peor. Esta vez lo hizo frente a Pablo. Tú merecías a una mujer más refinada, dijo, mirándolo directamente, como si yo no estuviera allí, sentada a medio metro. El silencio fue inmediato, sofocante. Solo se escuchaba el tintinear de los cubiertos de Pablo al cortar su pollo con la precisión quirúrgica de quien no permite que el estómago traicione el alma. ¿Más refinada?, repitió Pablo con una media sonrisa, sin levantar la mirada del plato, como María, tal vez. ¿O se refiere a la vecina, también le parece más fina que su esposa? El impacto fue inmediato. Como si alguien hubiera abierto una ven Natalia en medio del invierno más cruel. Mamá soltó el tenedor. El ruido metálico contra la porcel Natalia sonó como una sentencia. Y mientras María me miraba con sus grandes ojos llenos de confusión y pudor, papá palidecía. El tipo de palidez que no se debe a la edad ni a la presión baja, sino al miedo. Pero volvamos al inicio, al momento exacto en que supe que esa noche sería distinta. Todo había comenzado con la habitual pantomima dominical. La mesa del comedor, impecable como siempre, estaba adornada con servilletas dobladas en forma de lirios y un centro de mesa que olía a pretensión. María hablaba de su ascenso en la empresa de marketing, dejando caer nombres importantes como migas para los pájaros que eran mis padres. Ella, con su nuevo corte de cabello y ese abrigo que parecía sacado de una pasarela parisina, iluminaba la sala con el fulgor de quien sabe que será adorada sin esfuerzo. Yo hablaba poco. Sabía cuál era mi lugar. Las pocas veces que intentaba aportar algo a la conversación, recibía sonrisas condescendientes o, peor aún, la mirada ausente de quien escucha sin escuchar. Entonces Pablo, sin saber lo que estaba a punto de desencadenar, mencionó que estábamos pensando en remodelar la cocina. Habló del granito, de los gabinetes, de la luz natural. Un tema inocente. Mundano. Papá dejó el tenedor. No hizo falta más. Esa pequeña pausa bastó para que mi cuerpo se tensara como un resorte. ¿Sabes, Pablo?, dijo con esa voz educada que siempre precede el desprecio. Yo sinceramente creo que tú mereces a una mujer más sofisticada. Como María. Ahí estaba. El golpe. Sutil. Mortal. María se atragantó con el vino. Mamá fingió no haber escuchado. Yo, por dentro, me partí en dos. Es que mírala, continuó papá, ya con la lengua suelta. Siempre tan impecable, tan elevada. Tú, con tu carrera, tu arquitectura, necesitas a alguien que esté a tu altura. A mi altura. O mejor dicho, no a la mía. Cada palabra me entraba como una astilla en la piel. Las frases que había escuchado durante toda mi vida, pero que dolían igual. O más. Porque ahora las decía frente a Pablo. Tú siempre has sido más sencilla, agregó. Más común. Simple. Común. Las dos piedras con las que me han golpeado desde niña. Cuando María genataliaba y yo aplaudía. Cuando ella brillaba y yo hacía bulto. Cuando papá financiaba su universidad entera y a mí me daba la mitad, porque no valía la pena invertir más. Me dolía, claro. Pero ya no me sorprendía. Lo que sí me sorprendió fue el silencio de Pablo. Él seguía masticando, pero yo notaba la tensión en su mandíbula. Su mente, veloz como un motor bien engrasado, estaba procesando, evaluando, apuntando. María intentó intervenir. Papá, no digas eso, es cruel, dijo con voz baja, sin la fuerza necesaria. Como cuando éramos niñas y yo caía del columpio. Ella se acercaba, murmuraba consuelo, pero nunca me levantaba. Papá la ignoró. No es contra ti, mi amor. Solo que Pablo es un hombre educado, refinado, y tú eres diferente. Diferente. Otra palabra más para menos. Entonces Pablo dejó los cubiertos. Limpió sus labios con la servilleta. Sus gestos eran tan elegantes, tan controlados, que el silencio se volvió absoluto. Y su sonrisa, esa sonrisa. Interesante, dijo.
Dígame algo, don Diego, ¿la vecina también le parece más fina que su esposa? Lo dijo como quien deja caer un vaso de cristal desde el 10º piso, sabiendo que va a romper más que vidrio. Papá se quedó inmóvil. Mamá giró lentamente la cabeza hacia él. María parpadeó, desconcertada. Pero yo vi el temblor apenas perceptible en los labios de mi padre. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Pablo se puso de pie. Sus movimientos eran los de un rey que deja una audiencia. Fue una cena memorable, dijo mientras me tomaba de la mano. Gracias por la hospitalidad. Y por la conversación tan reveladora. Me levanté con él. Y mientras caminábamos hacia la puerta, supe que algo había cambiado. Para siempre. Mis piernas temblaban al bajar el último escalón, pero no era miedo. Era otra cosa. Una corriente eléctrica me atravesaba el cuerpo. Por primera vez en 32 años, alguien había defendido mi lugar en esa casa, en esa mesa, en esa historia. Alguien había puesto palabras donde yo solo había tragado silencio. Mientras caminábamos hacia el auto, escuché a mamá susurrarle algo a papá. No entendí lo que dijo. Pero sí reconocí el tono. Era puro pánico. Pánico del que sabe que algo ha sido expuesto. Pablo, como si nada, me abrió la puerta del coche. Tenía los gestos suaves de un caballero, pero los ojos fríos de quien acaba de detonar una bomba. Subió, encendió el motor y condujo en silencio. Los primeros minutos fueron un bloque de granito entre nosotros. Solo el sonido del motor. Solo el crujir de mis pensamientos. No aguanté. ¿Qué fue eso, Pablo? No me miró. Pero vi cómo se le tensaron los nudillos sobre el volante. Eso, mi amor, dijo con voz medida, fue justicia. Sus palabras cayeron despacio, como si las hubiera estado ensayando. ¿Justicia? Llevo 3 años observando a tu familia, continuó, sin apartar la vista del camino. Viendo cómo te tratan como si fueras una sombra más en su casa. Como si fueras una nota al pie en la vida perfecta de tu Natalia. Esperaba el momento adecuado. Hoy lo fue. Lo miré, aún sin entender. Pero, la vecina. ¿Por qué mencionaste específicamente a ella? Pablo frenó suavemente ante un semáforo en rojo. Esta vez sí me miró. Y lo que vi en sus ojos me descolocó. Dolor. Sí. Pero también una claridad que dolía aún más. Porque he visto a tu padre salir de esa casa 3 veces esta Natalia, dijo sin rodeos. Y no era para llevarle azúcar ni cartas equivocadas. El semáforo cambió a verde, pero mi mundo se quedó en rojo. En alerta. En suspensión. Mi teléfono vibró. Luego otra vez. Y otra. Como si la realidad golpeara la puerta, desesperada por entrar. Cuando llegamos a casa, tenía 30 mensajes de mamá. Cada uno más urgente que el anterior. El trayecto fue eterno. Pablo conducía como si nada, mientras yo miraba la pantalla del celular como quien observa una bomba activada con retardo. 7:43 de la tarde, mija, tenemos que hablar. 7:44 de la tarde, por favor, contéstame. 7:45 de la tarde, Pablo malinterpretó las cosas. 7:46 de la tarde, ¿qué quiso decir con lo de la vecina? 7:47 de la tarde, respóndeme, por favor. Al llegar, Pablo apagó el motor. No me miró, pero habló. No vas a responder, ¿verdad? No era una pregunta. Era una certeza. Deberías ver esto, le dije, y le pasé el teléfono. Lo tomó con calma, pero su expresión cambió con cada línea que leía. Sus cejas se fruncieron, la mandíbula se endureció. 8:15 de la tarde, tu padre está furioso. 8:16 de la tarde, dice que Pablo fue muy grosero. 8:17 de la tarde, ¿por qué habló de la vecina? 8:18 de la tarde, ¿qué sabe Pablo que nosotros no? 8:19 de la tarde, tu silencio me asusta. Pablo me devolvió el celular. Sus ojos brillaban, no de furia, sino de certeza. Está desesperada, dijo. Y eso solo significa una cosa, hay algo real que esconder. Lo miré. Cuéntamelo todo. ¿Qué has visto exactamente? Suspiró. Se reclinó en el asiento como si le pesara el cuerpo. La primera vez fue hace 6 meses.
Salí antes del trabajo. Iba a dejarle unos documentos a tu papá, de parte de la Asociación de Arquitectos. Vi su auto estacionado frente a la casa de la vecina. Pensé que era una coincidencia. ¿Y después? La segunda vez fue hace 3 meses. Estaban caminando por el parque cerca de su oficina. Muy juntos. Demasiado. Ella se reía. Le tocaba el brazo. Él no se apartaba. Sentí el estómago revuelto, como si alguien lo apretara con una mano helada. Y la tercera vez, continuó, fue hace 2 Natalias. En el café de la plaza. Le sostenía la mano. Cuando me vieron, soltaron tan rápido que tiraron la taza. Fue torpe. Innegable. Mi teléfono vibró de nuevo. 8:45 de la tarde, tu padre salió. Dice que Natalia hablará con Pablo. 8:46 de la tarde, ¿qué le dijiste a tu esposo sobre nosotros? 8:47 de la tarde, responde. Esa última palabra, en mayúsculas. Como un grito desesperado. Mamá estaba perdiendo el control. Pablo miraba por encima de mi hombro. Tu madre sabe algo. Fíjate en cómo cambia el tono. Tenía razón. Al principio los mensajes eran vagos. Casi torpes. Pero luego se volvieron más agudos, más desesperados. Como si su mundo se estuviera resquebrajando. Lo miré. No podía seguir fingiendo que no entendía. Te lo pregunto directamente, Pablo, ¿mi papá está teniendo una aventura con la vecina? Él no titubeó. Emocionalmente, sí. Físicamente, no lo sé con certeza. Pero lo que he visto basta. Me llevé las manos al rostro. Todo encajaba de una forma nauseabunda. Sus elogios constantes a esa mujer. Las comparaciones sutiles con mamá. Las visitas casuales. Las bromas que ahora ya no sonaban inocentes. Pablo me miró con la misma calma con la que se enfrenta a una verdad que duele pero libera. Y por primera vez me sentí más cerca de él que de cualquier otro ser humano. Había algo en la forma en que mamá se tensaba cada vez que alguien nombraba a la vecina. No era molestia. Era anticipación nerviosa, como si su cuerpo reaccionara antes que sus palabras. El celular vibró de nuevo. Pero esta vez no era mamá. Papá. 9:01 de la noche, Pablo me pedirá disculpas, Natalia. O se atiene a las consecuencias. 9:13 de la noche, no sé a qué está jugando, pero esto termina ahora. 9:14 de la noche, tu esposo cruzó un límite con esta familia. Pablo leyó los mensajes sin cambiar la expresión. Luego dejó escapar una risa breve, seca, sin humor. Consecuencias, dijo, saboreando la palabra como si fuera veneno. Qué curioso que ahora sí les preocupen. Justo entonces, sonó el teléfono. Era María. ¿Hola? Respondí, ya anticipando el tono alterado. ¿Qué pasó en esa cena? Mamá está histérica y papá salió dando portazos. ¿Pablo dijo algo sobre él y la vecina? ¿Tú sabías algo? Una pausa larga. Al otro lado de la línea, solo se escuchaba su respiración contenida. En el club se oían cosas, admitió al fin. Comentarios. Mujeres que decían haber visto a papá con una mujer más joven. Pero pensé que eran chismes, gente con demasiado tiempo libre. ¿Qué clase de comentarios? Que los habían visto juntos en lugares donde no deberían estar. Que ella lo llamaba por su nombre como si tuvieran confianza íntima. Y que cuando mamá no está en casa, él pasa demasiado tiempo en la suya. Pablo me hizo un gesto. Activé el altavoz. María, soy Pablo. ¿Hay algo más que deberíamos saber? Su voz se apagó un poco, como si no quisiera oírse a sí misma. No sabía que estabas escuchando. No sé si esto sirve de algo, pero hace unas Natalias mamá me preguntó si yo notaba a papá diferente. Le dije que sí. A veces parecía más feliz, otras como si estuviera huyendo de algo. Los mensajes continuaban cayendo en mi pantalla. 9:45 de la noche, María me dijo que estás hablando con ella. 9:46 de la noche, no empieces a meterle ideas en la cabeza. 9:47 de la noche, tu esposo solo quiere arruinarnos. 9:48 de la noche, después de todo lo que hicimos por ustedes. Leí los mensajes en voz alta.
María los oyó y murmuró: «Mamá está fuera de sí. Si se pone así, es porque teme que se sepa algo». Pablo me tomó el teléfono con cuidado, como quien recoge una pieza frágil, pero cargada de significado. «Ya es hora de responder». Con los dedos lentos y seguros, redactó un único mensaje. «Queridos suegros, las comparaciones públicas también tienen precio. Si ustedes juzgan sin pudor las relaciones ajenas, deben aceptar que otros pueden hacer lo mismo con la suya. La diferencia es que algunos tenemos pruebas. Si quieren hablarme en Natalia con respeto, lo haremos. Si no, esta será la última vez que nos comuniquemos. Buenas noches». Pulsó enviar. El silencio duró poco. 2 minutos. Luego, el teléfono se convirtió en un campo de batalla. Mensajes de mamá. De papá. De números que no conocía. Tía Julia, ¿qué está pasando? Prima Natalia, tu mamá me llamó llorando. Tío Marcos, esto es una falta de respeto inaceptable. Pablo apagó el teléfono sin alterarse. Ya está bien por hoy, dijo. Ma y Natalia veremos si aún quieren imponer su versión. Pero por primera vez, tienen claro que no pueden seguir pisoteándote sin consecuencias. No pude dormir. No por miedo. Por algo nuevo, desconocido. Poder. Durante toda mi vida, el equilibrio en mi familia había dependido de mi silencio. Pero esta noche, el equilibrio había cambiado de manos. Ellos me necesitaban. Ellos temían lo que podía decir. Y yo, por primera vez, tenía a alguien que me protegía de verdad. A las 3 de la madrugada, observé a Pablo dormir. Parecía en paz. Como si por fin hubiera hecho lo que llevaba años planeando. Este hombre, mi esposo, había estado observando en silencio. Calculando. Protegiéndome mientras yo seguía aguantando. Y esta noche, finalmente, sacó la espada. Entonces, otro mensaje. Esta vez, un número que no reconocía. Soy Lucía. La vecina. Tu padre me contó lo que pasó durante la cena. Tenemos que hablar. Hay cosas que tu familia debería saber. El tablero había cambiado. El juego ya no era el mismo. A las 8 en punto, el teléfono volvió a sonar. Pablo y yo ya sabíamos lo que íbamos a hacer. Hola, Lucía. Soy la esposa de Pablo. Creo que es momento de conversar. ¿Podemos vernos en el café de la plaza en 1 hora? Por supuesto, respondió, sin dudar. Hay muchas cosas que tu familia no sabe sobre tu padre. Pablo tomó las llaves. Me miró. Asentí. Ahora éramos nosotros quienes decidíamos las reglas. Lucía era tal como la recordaba, sobria, elegante, con ese porte seguro que incomodaba a quienes no sabían cómo sostenerle la mirada. Pero esa main Natalia, bajo la luz blanquecina del café, algo en ella había cambiado. Las ojeras marcadas, la postura tensa, no era una mujer en control. Era alguien agotado de fingir que todo estaba bien. Gracias por venir, dijo mientras se acomodaba frente a nosotros. Necesitaba que todo esto se dijera antes de que se les fuera de las manos. Pablo no perdió tiempo. Cuéntanos todo, pidió, directo, sin rodeos. Lucía bajó la mirada, inhaló profundo, y comenzó. Tu padre me ha estado acosando durante 8 meses. Al principio creí que solo era un vecino amable, demasiado amable. Pero los mensajes no paraban. Aparecía en mi trabajo. Me esperaba en el estacionamiento. Las invitaciones se volvieron inapropiadas. ¿A qué tipo de invitaciones te refieres? Pregunté, aunque una parte de mí no quería oír la respuesta. Primero, almuerzos amistosos, según él, para conocer mejor a su nueva vecina. Después, cenas. Luego, insinuaciones más directas. Un día me propuso que nos viéramos en un hotel para poder hablar con más privacidad. Tuve que tragar saliva. El asco se mezclaba con incredulidad. Pablo, sin soltarme la mano, apretó levemente mis dedos debajo de la mesa. ¿Guardaste pruebas? Preguntó él, con la calma tensa de quien ya sospechaba la respuesta. Lucía asintió. Sacó su teléfono, desbloqueó la pantalla y nos lo mostró. 137 mensajes en 6 meses. Algunos, bastante gráficos. Otros, más sutiles, pero igual de reveladores. Criticaba abiertamente a su esposa.
Hablaba de cómo nadie lo entendía como yo. Decía que merecía estar con una mujer que valorara su inteligencia. Que podríamos ser felices juntos. No necesitaba leer cada palabra. Lo que vi bastaba. Era asfixiante. Asquerosamente familiar. El mismo tono que usaba papá cuando quería manipular, disfrazando deseo de halago. Y hay más, añadió Lucía, con un deje de rabia contenida. Me contaba cosas personales. Que siempre había preferido a tu Natalia. Que tú no eras el tipo de mujer que él admiraba. Que su matrimonio era una cárcel. Pablo se tensó, su espalda rígida como una cuerda a punto de romperse. ¿Por qué no dijiste nada antes? Porque es mi vecino. Porque conozco a su esposa, y me dio pena. Porque pensé que se aburriría y me dejaría en paz. Pero anoche me llamó desesperado, diciéndome que su yerno estaba inventando historias. Me rogó que negara todo. Hizo una pausa. Luego, con determinación, deslizó una carpeta hacia nosotros. Eso fue el colmo. Aquí tienen. Capturas de pantalla. Fechas. Horarios. Evidencia completa. No voy a ser su escudo ni su cómplice. Pablo hojeó los documentos en silencio. La gravedad en su rostro era absoluta. Esto va más allá del mal gusto. Tu padre no solo se portó de forma inadecuada. Es acoso. Sistémico y documentado. Nos despedimos de Lucía con un apretón de manos cargado de respeto y fuimos directo a la casa de mis padres. Había llegado el momento. Mamá abrió la puerta. Los ojos hinchados delataban que había estado llorando. Papá nos esperaba en el sofá, la postura erguida, la mandíbula apretada como si aún creyera que podía controlar el guión. ¿Vienes a disculparte, Pablo?, dijo sin dudar. Pablo ni se inmutó. No, respondió, con frialdad quirúrgica. Vengo a mostrarles algo. Dejó la carpeta sobre la mesa, justo frente a él. Cortesía de la señora Lucía. El color desapareció del rostro de papá en un instante. Mamá observó la carpeta como si contuviera un artefacto explosivo. ¿Qué es esto?, preguntó en un susurro. La prueba del acoso que su esposo ha ejercido durante meses, dijo Pablo, sin levantar la voz. Mensajes, insinuaciones, desprecios hacia usted. Todo, con fecha y hora. Papá se puso de pie bruscamente. Eso es asunto privado. No tienen ningún derecho. Tenemos autorización directa de Lucía para exponer todo, lo interrumpió Pablo, implacable. Está harta de ser su blanco. Ya no quiere protegerlo. Mamá se sentó. Sus dedos temblaban mientras abría la carpeta. Apenas leyó la primera página, soltó un sollozo ahogado. 30 años, murmuró, con la voz rota. ¿30 años de matrimonio, para esto? Papá balbuceó. No significaba nada. Solo era amabilidad con una vecina. Pablo le colocó otra hoja delante. Entonces lea el mensaje del martes. En voz alta. El que dice exactamente lo que quiere hacer con ella. Y como su esposa nunca podrá satisfacerlo igual. El silencio fue brutal. Mamá me miró. Pero esta vez, en sus ojos no había distancia, ni juicio. Solo algo crudo y desgarrador, vergüenza. Te debo la disculpa más grande de mi vida, dijo, apenas audible entre sollozos. Estaba tan concentrada en juzgarte que no vi el infierno que tenía en mi propia casa. En ese momento, María entró. Mamá la había llamado más temprano. Tomó la carpeta sin decir nada. Comenzó a leer. Pasó 3 páginas. Y se quedó sin palabras. Papá, esto no es solo un error, dijo María, con la voz baja pero firme. Esto es acoso. Y es traición. A mamá. A nosotras. Fue como si sus palabras atravesaran la última capa de negación. Papá se derrumbó de golpe, sin dramatismo, como una estructura que llevaba demasiado tiempo agrietada. Nunca quise que esto llegara tan lejos, balbuceó. Me sentía invisible. Como si ya no existiera dentro de mi propio matrimonio. Lucía me hacía sentir visto. Vivo, otra vez. Pablo se levantó, sin levantar la voz, pero con una firmeza que helaba el aire. Su problema no es haber sentido que algo faltaba.
Su verdadero problema es lo que eligió hacer con esa carencia. En lugar de enfrentar su matrimonio, decidió humillar a su hija. Y cuando eso no le dio el control que buscaba, se volcó a perseguir a una mujer que no le debía nada. Mamá se acercó a mí. Sus ojos estaban rojos, pero no solo por el llanto. Había arrepentimiento. Y vergüenza. Perdóname, dijo, apenas en un susurro. Me he pasado años resentida con tu felicidad. Porque mientras lo nuestro se caía a pedazos, era más fácil culparte a ti, que admitir que no sabía cómo detenerlo. La hora siguiente fue una montaña rusa emocional. Papá tuvo que llamar a Lucía. Disculparse formalmente. Prometer que no volvería a acercarse ni a ella ni a ningún espacio compartido. Mamá, por su parte, tuvo que hacer algo aún más difícil, reconocer décadas de favoritismo. De haber convertido a María en una estrella y a mí en su sombra. Pero la verdadera consecuencia llegó días después. El club social, ese templo donde papá se creía intocable, empezó a murmurar. Las capturas de pantalla circularon discretamente. Algunos miembros, incluidos aliados de siempre, pidieron su renuncia. Y él, sin más defensa, renunció. Una Natalia después, mis padres comenzaron terapia de pareja. Por primera vez en años, estaban hablando entre ellos y no a través nuestro. Mamá me llamó una tarde, con la voz frágil, para agradecerme. Por no hacer públicos los mensajes. Por no exponerlos. Algo que, como ella misma dijo, habría sido muy fácil de hacer. Pero no lo hicimos. Un mes más tarde, recibí una carta escrita a mano de mi padre. No solo pedía disculpas por aquella cena, sino por toda una vida de comparaciones crueles. Por haber proyectado sus inseguridades sobre mí. Por haber utilizado a María como una vara imposible para mantenerme siempre por debajo. Y María, con ella todo cambió. Nuestra relación dejó de estar atrapada en ese juego silencioso de competencia impuesta. Me confesó que siempre le había incomodado el favoritismo, pero no sabía cómo oponerse sin parecer desleal. Nos elegimos. Por fin. La última cena familiar fue distinta. Papá me preguntó por mi trabajo sin necesidad de compararme con nadie. Mamá elogió la comida que llevé sin añadir comentarios del tipo María lo hace con menos sal. Y cuando papá empezó a comentar sobre las parejas de unos primos, mamá lo frenó. En seco. Pablo nunca tuvo que sacar a relucir toda la evidencia. El hecho de que existiera fue suficiente. La amenaza de la verdad fue más poderosa que la verdad misma. Anoche, mientras cenábamos en casa, le pregunté cómo supo que ese era el momento exacto para actuar. Tu padre cometió el peor error, respondió. Atacarte en mi presencia. Durante 3 años toleré sus comentarios porque sabía que te dolían más a ti que a mí. Pero ese día, te expuso. Te humilló. Y cuando mencioné a la vecina, vi su reacción. Su miedo. Fue ahí cuando supe que había algo más. Y no me equivoqué. 3 meses después, nuestro matrimonio se siente más fuerte que nunca. Mis padres han empezado a mirarse con menos rencor y más verdad. Y María y yo, por fin, somos Natalias. No rivales en un juego que nunca pedimos jugar. A veces, la justicia no llega de un tribunal. Ni de una confrontación grandilocuente. A veces, se manifiesta cuando alguien te defiende en el momento exacto en que más lo necesitas. Cuando alguien elige el amor, no el silencio. El coraje, no la comodidad. Si estás leyendo esto y reconoces partes de tu historia en la mía, escúchame bien. No estás obligado a ser el blanco de nadie. No tienes que aguantar comparaciones disfrazadas de consejos. Y no estás aquí para proteger los secretos de quienes no cuidan tu dignidad. La única forma de romper una dinámica tóxica es sacarla a la luz. Y si tienes suerte, como yo la tuve, habrá alguien a tu lado que prefiere levantar la voz contigo antes que verte desmoronarte en silencio. Por cierto, la vecina se mudó el mes pasado. Nueva ciudad. Nueva vida. Libre de visitas indeseadas. Papá ahora saluda a los nuevos vecinos desde la acera.